El Word y el planeador hoy lo subimos para que lo tengan disponible en el Dropbox y lo puedan consultar cuando lo requieran. ¿Listo? Listo, entonces, ¿hoy qué vamos a hacer? ¿Sí? En lo que tengo un problema con mi lápiz y no sirve, no escribe en el tablet, en el computador. Entonces lo vamos a explicar sobre el que ya está. ¿Listo? ¿Alguien revisó este rectificador onda completa antes de la clase? ¿Este trifásico onda completa? ¿O no? Nadie lo revisó. Feider Díaz. Feider nunca está. Jesús Julio. Buenos días, ingeniero. Buenos días. No alcanza a revisar ese, ingeniero, que en rectificador de media banda RL. Ok. Diego Ruiz. Buenos días, ingeniero. No, señor. No lo alcancé a revisar bien. Ok. Yesenia Bustos. Buenos días. Buenos días, Yesenia. No, señor. Ok, bueno, entonces vamos a iniciar. Bueno, Ana, sí. Listo, Ana, muy bien. Listo, entonces vamos a iniciar, mejor dicho, como si estudiáramos en electrónica 1. ¿Listo? Listo, entonces acá tenemos la red trifásica, ¿sí? 3 señales senoidales, ¿sí? Desfasadas 120 grados entre sí. Y acá tenemos una representación. Este es muy usado en los libros, ¿sí? Como una representación de la red trifásica, ¿sí? La representan como vectores y con, digamos, el seno en el eje horizontal y el coseno en el eje vertical, porque pues el desfase entre ambos son de 90 grados, ¿no? Entonces tenemos el seno, 180 grados, después el seno, el menos seno, y pues obviamente 90 grados el coseno, 90 grados el menos coseno y 90 grados en adelanto el coseno. Listo, entonces esta red trifásica, ¿sí? ¿Alguien sabe por qué está desfasada 120 grados y no 100 o 110 o 30? Supondría que porque está balanceada. Exacto, correcto. Entonces, como un giro digamos que un periodo o una vuelta al círculo son 360 grados, entonces 360 dividido entre 3 nos da 120. Y así conservamos un balance entre las fases, ¿sí? Esa es la característica. Bueno, eso es con respecto a la red trifásica. Y ya entramos al análisis de la topología, ¿sí? De la topología. Acá viene algo muy importante y es que vamos a analizar desde cero cómo funciona un puente completo trifásico.
Ustedes ya han visto un puente completo trifásico, creo que se lo ven en electrónica, ¿no? No, señor. No, no lo ven. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que ver de un puente trifásico es, perdón, un momento, es que se puede definir de diferentes formas y ayudan a su análisis. Que tiene ramas, ¿sí? Entonces miren, yo tengo tres ramas, ¿sí? Que son las uniones de dos semiconductores, que tengo niveles, un nivel superior, tengo un nivel inferior, y ahora entramos a mirar cuáles son los semiconductores que pueden conducir al tiempo, ¿sí? Entonces, primera regla, no pueden conducir dos semiconductores de la misma rama, ¿sí? Tampoco pueden conducir dos semiconductores, o sea, al tiempo, ¿no? No pueden conducir dos semiconductores de la misma rama al tiempo. No pueden conducir, o sea, de 1 y de 4 no pueden conducir, de 3 y de 6 no pueden conducir al tiempo, ¿listo? Y tampoco pueden conducir semiconductores del mismo nivel, o sea, de 1, de 2 no pueden conducir al tiempo, ni tampoco de 3, ni de 2, ni de 3, ni de 1, ¿listo? Entonces, bajo esas características, ¿qué nos queda? Nos queda que de 1 puede conducir al tiempo con de 5 y de 6, que el diodo 2 puede conducir al tiempo con D4 y con D6, y que el diodo 3 puede conducir al tiempo con D4 y con diodo 5 o con D5. ¿Listo? Esas son las primeras características. ¿Alguien me puede decir por qué no pueden conducir D1 y D4 al tiempo? Pues sí, habría como un corto, ¿no? Le estaría haciendo corto a la carga, ¿sí? Mire que está en paralelo a la carga, entonces le estaríamos haciendo corto a la carga. ¿Listo? ¿Y por qué no pueden conducir de uno los de la misma rama al tiempo? Perdón, los del mismo nivel, digamos el nivel superior. ¿Por qué no puede conducir de 1 y de 2 al tiempo? Quedaría un circuito abierto, ¿no? No, le estaríamos haciendo corto a la fase R y fase S, las estaríamos uniendo de una. ¿Sí? Entonces estaríamos haciendo corto a dos fases. ¿Listo? Listo, esas son las características. ¿Listo? Ahora, ¿cómo está la salida? Veamos la salida. Bueno, ¿cómo es la corriente de la salida? Entonces, miren que el diodo 1, diodo 2 y diodo 3 me van a controlar lo que es el positivo de la carga. El diodo 4, el diodo 5, el diodo 6, que es la parte inferior, me va a controlar lo que es el negativo de la carga, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la corriente de salida viene de alguno de estos tres diodos. O sea, la corriente de salida viene del diodo 3, del diodo 2 o del diodo 1, ¿sí? Viene de alguno de esos que está en conducción. Y esa corriente de la salida, mire que viene, digamos, el diodo 1 está en conducción, viene por acá, y R, y R, y R, pasa por la carga. ¿Y cuáles diodos pueden conducir? El 5 o el 6. Entonces, esa corriente de la salida puede venir, retornar por 6 o retornar por 5. Digamos que el rango de conducción está diodo 1 y diodo 5 encendidos. Entonces viene la corriente de IR, pasa por la resistencia y retorna por D5 y va a la fase S. ¿Sí? Entonces viene por acá y hizo este retorno. ¿Listo? ¿Quién recibió la corriente? S, ¿cierto? Recibió la corriente a la salida. Sirvió de retorno de esa fase, ¿cierto? De esa corriente, perdón. Ahora, ¿alguien no tiene claro esa partecita? ¿Cómo es el flujo de corriente del rectificador? Ok. Ahora, ¿cómo es el voltaje? Ya vimos cómo es la corriente de la salida. Ahora, ¿cómo es el voltaje en la carga? Pues, mire, todo el nivel positivo, perdón, todo el nivel superior me va a definir quién está
en el positivo de la carga. Y todo el nivel inferior me va a definir quién está en negativo en la carga. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues tengo que el diodo 1, si conduce el diodo 1, yo tengo a R en el positivo. Y si conduce el diodo 5, tengo a S en el negativo. O sea que, ¿cuál es el voltaje a la salida? Si yo tengo a R en el positivo y a S en el negativo, ¿cuál es el voltaje a la salida? BR menos BS. Exacto, es una diferencia de tensión, que eso es un voltaje, una diferencia de tensión. O sea que si el voltaje a la salida, es que no tengo no sirve, es B es R menos S, pues el voltaje a la salida va a ser B R S, ¿listo? Ese va a ser el voltaje a la salida, ¿listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, mire, si conduce, ¿sí? Si conduce el diodo 1, siempre R está en el positivo. Si conduce el diodo 2, pues S siempre está en el positivo. Si conduce el diodo 3, T siempre está en el positivo. Entonces ya vamos analizando un poquito de, oiga, cómo es la corriente a la salida y cómo es el voltaje a la salida. Si yo sé que el voltaje a la salida es la diferencia de dos voltajes de fase, ¿eso cómo se llama? Eso es un voltaje de línea, ¿sí? La diferencia de dos voltajes de fase. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos falta? Algo muy importante. Listo. Nosotros ya sabemos qué parejas pueden conducir, ¿cierto? Diodo 1 con quién, diodo 2 con quién, diodo 3 con quién. Pero ¿cómo sabemos cuándo conducen? ¿Alguien me puede decir cómo sabemos cuándo conduce un diodo? ¿O por qué conduce un diodo? Pues dependiendo de la conexión en directo es cuando se supera el umbral del diodo del 0.7 voltios. Bueno, y si estamos hablando de diodos ideales. Cuando está en Cuando el el voltaje del ánodo es mayor que el del cátodo. ¿Quién lo dijo? Perdón. ¿Lo del ánodo? Sí, Nicolás. Nicolás, listo, Nicolás, muy bien. O sea que si yo quiero saber cuándo conduce el diodo 1, ¿qué tengo que mirar? Que el ánodo sea más positivo que el cátodo. Listo, muy bien, Ana. Entonces, si el diodo 1, si yo quiero saber cuándo conduce el diodo 1, pues yo tengo que saber cuándo el ánodo es mayor que el cátodo. ¿Qué nivel de tensión tengo conectado al ánodo? ¿O a quién tengo conectado al ánodo, Ana? R. Sí, R. F. ¿Y qué posibles conexiones tengo conectados al cátodo? Pues S y T. S y La T, fase ¿cierto? S y T. Listo, entonces si D2 conduce, pues yo tengo conectado al cátodo S. Y D3 conduce, pues tengo conectado T al cátodo. O sea, que si yo quiero saber cuándo conduce D1, tengo que saber cuándo R Es mayor a S y a T. Cuando R es mayor a S y, es muy importante, y, porque también al mismo tiempo es mayor R a T. ¿Listo? Vamos a la gráfica y miramos eso, ¿cierto? Es más fácil, porque si no, me tocaría hacer un análisis matemático en despejar las funciones y mirar cuál es mayor que cada una. Pero pues si tengo la gráfica, pues es mucho más sencillo, ¿sí? ¿Cuándo R es mayor a S y T? Acá, justo, pi sextos hasta 5 pi sextos. Por eso es tan importante hacer buenas gráficas, ¿sí? Si no, no lo sabría, ¿listo? Entonces, D1 es mayor a T y a S desde pi sextos hasta 5 pi sextos, ¿listo? D2, ¿cuándo es mayor? ¿Cuándo es mayor S a R y T? ¿Cierto? Que sería la condición para que entre en conducción D2, que S sea mayor a R por este lado o a T por este lado, ¿cierto? Entonces, D2 conduce de 5 pi sextos hasta 9 pi sextos. Listo. Y D3
Pues cuando T sea mayor a R y a S, o sea, desde 9 pi sextos hasta 13 pi sextos. Listo, bien. Ya sé en qué rango, y acá les hago un resumen, ¿sí? Conduce tanto el diodo 1 como el diodo 2 como el diodo 3. ¿Listo? Ahí los tengo. Y tengo los rangos, ¿no? Tengo los ángulos en donde sucede eso. En donde sucede. ¿Listo? Ahora, ¿cómo analizamos los de la parte inferior? ¿Alguien me puede decir? Cuando, o sea, es el menor, Digamos en el diodo 4. Explíquemelo, por favor. ¿Quién está hablando? Perdón. Andrés, Andrés, explíqueme. ¿Cómo les explicaría a sus compañeros? que el voltaje de fase de R es menor al de las otras dos fases, que es esa y T. Listo. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué cree que es así? Pues porque tiene que ser el menor, ¿no? O sea, un diodo conduce cuando ¿qué? Cuando sucede ¿qué? Cuando el ánodo es mayor que el cátodo, ¿cierto? Sí, señor. ¿Y usted cómo lo está explicando? Cuando el cátodo es menor que el ánodo, ¿cierto? Sí. ¿Sí? O sea, es lo mismo. ¿Sí? Si yo digo que el ánodo es mayor que el cátodo, es exactamente lo mismo decir que el cátodo sea menor que el ánodo, ¿cierto? Es lo mismo. O sea, usted tiene razón. ¿Cómo es la forma más fácil? Pues verlo de la forma como usted lo explicó. Que el cátodo sea menor al ánodo. O sea, que R sea menor a S y a T. Muy bien, Nicolás. ¿Listo? Entonces, vámonos a las gráficas y miramos eso. Cuando R es menor a S y a T, pues desde 7 pi sextos hasta 11 pi sextos. ¿Sí? Y miren, en ningún momento D1 y D4 entraron en conducción al tiempo. En ningún momento. ¿Sí? En ningún momento. ¿Hasta ahí es claro, muchachos? Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Listo. John, ¿en qué rangos conduce D6 y por qué? John Ramos. De 6 conduciría pues desde 3 pi sextos hasta 7 pi sextos, Sí, señor. porque en ese momento, o sea, en ese momento el valor de la fase T va a ser menor a las otras dos fases. Listo. Muy bien. Esa es la explicación. Y acá también lo tenemos. Acá. ¿Listo? Entonces, cada condición. D4 conduce cuando R es menor a S y T. D5 conduce cuando S es menor a R y T. Y D6 conduce cuando T es menor a R y a S. Y tenemos los rangos. ¿Cuánto dura cada conducción de cada semiconductor? ¿Alguien me puede decir cuánto dura cada semiconductor o cada diodo en conducción? 2 pi tercios, ¿no? Si no estoy Sí, mal. señor. 2 pi tercios. Muy bien. Listo. Hasta ahí vamos bien. Ahora, yo ya sé la corriente. Yo sé que la corriente de salida es la misma corriente de la fase dependiendo cuál diodo esté en conducción. Pero ¿cómo sé cuál es el voltaje? ¿Cierto? Porque eso depende de cada uno de cuando conduzca los pares de diodos. Entonces, miremos por acá. Miren que si el diodo 1 conduce, inicia su conducción desde pi sextos hasta 5 pi sextos. Pero ¿con quién está en conducción al tiempo? Un pedacito con D5 y otro pedacito con D6, ¿cierto? Se cumplen las condiciones que habíamos hablado de que no pueden conducir dos semiconductores del mismo nivel y que tampoco puede conducir dos semiconductores de la misma rama. ¿Se cumple? ¿Alguien me puede decir? Sí, señor. ¿Cierto? Sí, sí, comprendo. Listo. Ahora,
¿Cuál es el voltaje a la salida? Pues el voltaje a la salida depende los pares de diodos que entren en conducción de pi sextos. Ay, perdón. Desde pi sextos hasta 3 pi sextos están conduciendo diodo 1 y diodo 5. ¿Sí? Después, desde 3 pi sextos hasta 5 pi sextos está conduciendo diodo 1 y diodo 6. O sea, ¿cuáles son nuestros voltajes a la salida? Diodo 1, ¿a quién pone en el positivo de la carga? A R. Diodo 5, ¿a quién pone en el negativo de la carga? A S, por eso está menos. O sea, el voltaje en ese rango, desde pi sextos hasta 3 pi sextos, es VRS. ¿Sí? Después, desde 3 pi sextos hasta 5 pi sextos, estaba en conducción diodo 1 y diodo 6. O sea, si está en conducción diodo 1, R está en el positivo. Y si está 6 en conducción, quiere decir que T está en el negativo. O sea, tengo un voltaje de línea BRT. Ahora, por acá una preguntita. Diodo 3 entra en conducción desde 9 pi sextos hasta 13 pi sextos. Pero de 9 pi sextos hasta 11 pi sextos está en conducción con el diodo 4. ¿Cuál es el voltaje que se ve a la salida en ese rango? ¿Alguien me lo puede decir? Diodo 3 y diodo 4 conduciendo. BT menos BS. Diodo 4. Uno y 4 se encargan de R. 2 y 5 de S. 3 y 6 de T. ¿Cuál sería el voltaje que se ve a la salida? Si conduce... PTR. BTR. Listo, muy bien. Entonces vamos a mirarlo por acá. PTR. Entonces, diodo 3 y diodo 4, desde 9 pi sextos hasta 11 pi sextos, lo que habíamos hablado. BTR, ¿cierto? BT menos BR. Y así puedo armar todo el voltaje a la salida, ¿sí? Pero ya vamos a darnos cuenta si es necesario de poner todos, ¿sí? Desde pi sextos hasta 13 pi sextos, si hay necesidad, o es que estos se repiten, ¿sí? Ya lo vamos a mirar. Listo. ¿Cuál es el periodo de esa señal? ¿Sí? El periodo de, o sea, cada uno de estos lobulitos, ¿sí? Pues el límite superior menos el inferior, o sea, 2 pi tercios, pi tercios, pi tercios, pi tercios, pi tercios, pi tercios, ¿sí? Ya lo vamos a ver más a detalle. Ahora, ya sabemos que la diferencia de dos voltajes de fase es un voltaje de línea, pero ¿cómo lo calculamos? Porque BR es B pico seno omega T menos B pico seno omega T con desfase de 120 grados. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Alguien me puede decir? Usando vectores, si no estoy mal. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Alguien que no sepa usar, cómo lo harían? ¿O cómo lo pensaría? Lo mete a la calculadora, ¿cómo lo hace? Ok. Entonces, anteriormente les mencioné que se podían representar los voltajes de fase en vectores, ¿sí? Entonces, si yo tengo el voltaje, yo quiero encontrar el voltaje RS. ¿Qué es el voltaje RS? Es R menos S. Yo tengo a R y a S,
¿cierto? Si quiero sumar vectores, pues cabeza y cola, ¿no? Entonces coloco el vector. Mire que este vector es el mismo BS. Pero yo tengo la operación es R menos S. O sea, tengo que proyectarlo 180 grados o digamos que hacia el otro sentido, ¿no? Para que sea menos S. Y ya la resultante de la cola del vector 1 y la cabeza del vector 2 es la solución. Entonces, yo sé que si entre R y S hay un desfase de 120 grados, pues ese mismo desfase, perdón, le hago un zoom acá, ese mismo ángulo está en este proyectado, ¿sí? 120 grados. ¿Cómo sé cuáles son estos dos ángulos? Si R tienen la misma amplitud que S, pues por simetría, tiene que ser este ángulo igual a este. Y me quedaban faltando 60 grados para completar los ángulos internos del triángulo. Por lo tanto, los ángulos son 30 y 30. ¿Listo? Ahora, ¿qué me falta? Me falta la amplitud del vector BRS. ¿Listo? ¿Cómo lo podemos hallar? Pues a través del teorema del coseno, ¿sí? Aplicando teorema del coseno. Teorema del coseno. Las amplitudes de los vectores al cuadrado sumadas menos 2 veces la multiplicación de las amplitudes por el coseno del ángulo que está opuesto o al frente de la amplitud que queremos encontrar. Y de ahí, pues ya resolviendo, ¿sí? Tenemos que la amplitud de este vector es raíz de 3 por b pico al cuadrado. O sea, ese famoso raíz de 3 b pico. De ahí sale ese raíz de 3 b pico. ¿Listo? Por lo tanto, este BRS es raíz de 3b pico, seno omega t, ¿y qué ángulo? Como está en el sentido de las manecillas del reloj, más, y 30 grados es pi sextos. ¿Listo? Así podemos encontrar todos los voltajes de línea, ¿sí? Acá yo ya les hago un resumen de los voltajes de línea, ¿sí? Los otros pues los pueden hacer ustedes, ¿sí? Si lo desean. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay alguna duda o eso ya lo sabía? Ok. Entonces. Acá tenemos graficados, ¿sí? Los voltajes de línea. Estos de acá, ¿sí? Estos de acá. Pero miren algo, nosotros tenemos 3 voltajes de línea, pero nosotros habíamos dicho que eran 6, ¿cierto? 6 se ven, pero mire que yo tengo a BRS y tengo a SR, o sea, el negativo. Simplemente es verlo como el negativo, ¿cierto? O sea, estos voltajes y sus negativos, ¿sí? Multiplicarlos por menos. Entonces acá tengo los 6, mira, acá tengo los 6. Tengo a BRS y a BSR, ¿sí? Tengo a BST y tengo a BST y tengo a BTS. ¿Listo? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Ok. Los graficamos. Entonces tenemos, ejemplo, tenemos BRS, tenemos BTS, ¿sí? Simplemente es la gráfica. ¿Listo? Ahora, si ustedes se dan cuenta, pues yo tengo acá, cuando conduce el diodo 1 y el diodo 5, que es este rango, ¿qué tengo a la salida? Este lobulito. Después conduce diodo 1 y diodo 6, ¿qué tengo a la salida? Este otro lobulito, pero es el mismo, ¿sí? Es este mismo lóbulo, en forma de onda es lo mismo. Y después tengo este otro lóbulo, que es exactamente el mismo, y este otro lóbulo, que es el mismo. O sea, no hay necesidad de definir el voltaje a la salida como toda esa sumatoria de funciones que habíamos dicho, sino simplemente como la primera. Puede ser desde acá, puede ser desde acá. ¿Cómo es más fácil? La practicidad. Señales que no tengan desfase, ¿sí? Por eso yo les recomiendo siempre utilizar las señales que no tienen desfase. Por ejemplo, BTS
BTS es el negativo de ST, o sea, el raíz de 3b pico coseno omega t, ¿sí? No tiene desfase. Eso es lo que yo digamos que les sugiero, ¿sí? No lo tienen que hacer, solamente es una sugerencia. Entonces, yo ya analicé, ¿sí? Ya analicé cómo es el voltaje, cada uno de los lóbulos, a partir de cuándo conduce cada uno de los pares de semiconductores. ¿Cómo es el voltaje de la salida? Pues como ¿cuál es la corriente de la salida? Como es sobre una resistencia, pues es la misma forma de onda del voltaje, solo que dividido en el escalar R. Y ya, mire, el voltaje y la corriente tienen la misma forma de onda, solamente que un nivel diferente, por lo que está dividido en la resistencia. Listo. Ya tenemos eso definido. Acá les digo, ¿sí? Cuando conduce el diodo 1, ¿qué voltajes a la salida puedo tener? Entonces puedo tener BRS o BRT. Si conduce el diodo 4, pues puedo tener ABSR, ABTR. Si conduce el diodo 6, puedo tener ABRT o ABST. Si conduce el diodo 6, ¿no? El diodo 2, pues yo puedo tener ABST o BSR, ¿sí? Diferentes combinaciones. ¿Listo? Ahora, definamos el voltaje a la salida. ¿Cuál es el voltaje a la salida? Listo. Para mí el más sencillo de definir, como se repite, pues es BTS. ¿Desde qué rango? Desde menos pi sextos hasta pi sextos, que es este lóbulo. Es este lóbulito de acá. Es ese lóbulo. ¿Listo? Entonces yo definí ahí el voltaje a la salida. ¿Por qué? Porque no tiene desfase. Mire, simplemente es decir que es menos BST y menos BST es raíz de 3 b pico coseno omega t en el rango correspondiente. ¿Qué periodo tiene? Tiene periodo pi tercios. ¿Listo? Listo. ¿Cómo es la corriente? ¿Sí? ¿Cómo es la corriente? Pues la corriente del ser sobre una resistencia es el voltaje sobre R. Por lo tanto, la corriente será raíz de 3b pico coseno omega t sobre R en el mismo rango, desde menos pi sextos hasta pi sextos. Y ya. ¿Sí? No hay nada más que realizar o que definir en el circuito. Tengo voltaje a la salida, tengo corriente a la salida, puedo encontrar los parámetros de rendimiento, ¿sí? Puedo encontrar los parámetros de rendimiento. Corriente promedio, aplicar la fórmula. Voltaje promedio, me doy cuenta que el voltaje promedio es igual que la corriente promedio por el valor de resistencia, ¿sí? Quiero encontrar el voltaje RMS, pues tengo que hacer la integral. ¿Sí? Quiero encontrar la corriente RMS. ¿Hay necesidad de desarrollar toda la integral o a partir del VO RMS ya lo puedo sacar? Acá me doy cuenta que sí. ¿Por qué? Porque como la función, ¿sí? Como la función de corriente es la misma del voltaje, solo que dividido en un escalar, ¿cierto? Entonces yo puedo sacar este escalar de la integral y del radical y me queda que la corriente RMS es 1 sobre R por el voltaje RMS. Y ya sé que la corriente RMS para este caso, para este circuito, porque no tiene inductancia, entonces es VO RMS sobre R. Y así de sencillo lo puedo encontrar, ¿sí? Los parámetros de rendimiento. ¿Listo? ¿Qué me faltaría? Me faltaría cómo encuentro la corriente de las fases, ¿cierto? Que es importante. Entonces, la corriente de las fases. La corriente de la fase R. ¿Cuándo hay corriente en la fase R? ¿Alguien me puede decir? Cuando está encendido el diodo 1, ¿Y qué otro? el 4. El 4. Bien. Entonces, esta es mi corriente a la salida. Yo sé que se repite.
Ahora, miremos cuándo hay corriente. Cuando este lóbulo lo entrega la fase R, que eso es lo que me interesa. Entonces, cuando está encendido el diodo 1, la corriente es positiva. Y cuando está encendido el diodo 4, la corriente es negativa porque está retornando por él. O sea, va hacia la fase R. ¿Listo? Entonces, ¿en qué rangos conduce el diodo 1? El diodo 1 conduce desde pi sextos hasta 5 pi sextos. ¿Listo? Entonces, bueno, yo sé que este lóbulo lo entregó la fase R y este otro lóbulo lo entregó la fase R, que es este de acá, cuando está BRS a la salida y cuando está BRT a la salida. ¿Listo? ¿Quiénes estuvieron activos? D1 de 5, D1 de 6. Listo. Bien. Después, desde 5 pi sextos hasta 7 pi sextos. ¿Qué lóbulo o qué voltaje de línea había en la carga? Este. BST. R no aparece por ahí. O sea, ¿qué quiere decir? Que ni diodo 1 ni diodo 4 estaban activos. Y si no están activos o no están en conducción, pues no hay corriente. O sea, es 0. Ahora, siguiente rango. ¿Esta corriente quién la aportó? La aportó esta fase, ¿cierto? Perdón, esta línea. ¿Quién es esa línea? Es BSR, ¿cierto? BSR, R en el negativo. O sea, el diodo 4 estuvo en conducción. Quiere decir que esta corriente la entregó S y retornó por R. Salió de S y retornó por R. Quiere decir que esta corriente, la fase R la ve como negativa. Y después en el otro rango, que es BTR, salió de T y regresó por R, por eso es negativo. Y después BTS, no hay BTS, que es esta roja, no hay conducción ni del diodo 1 ni del diodo 4, por lo tanto la corriente es 0, ¿cierto? O sea que esta función, esa naranja que ustedes ven ahí, es la corriente que está en la fase R. ¿Listo? Ahora, ¿cómo puedo definir esta corriente? ¿Cómo matemáticamente la puedo definir? ¿Cómo la puedo definir en una función? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿A partir de quién? ¿Alguien me puede decir? A ver, vamos a despertarlos. ¿Nelson Torres está? ¿Iván Barreto está? Sí, señor. Listo, Iván. Entonces, ¿cómo cree que puedo definir esta función naranja que acabé de señalar? Uy. La que está subrayada sobre el azul pequeña, ¿cierto? Sí, señor, es esa naranja. ¿Cómo sería matemáticamente? Sería raíz de 3 medios. No hay necesidad. O sea, quiero más sobre, no tan la respuesta de trigonométrica, sino en función de quién está esa corriente. ¿A quién es igual? A la corriente de salida, ¿no? Pero en los rangos en los que esos diodos conducen. Listo, muy bien. La corriente de la salida yo definí, mire que yo la definí como raíz de 3b pico coseno omega t sobre r, en el rango de menos pi sextos hasta pi sextos. O sea, este pedacito es IO, ¿sí? IO, la corriente de la salida. O sea que este pedacito, ¿a qué es igual? Ingeniero, ¿sería el voltaje de línea sobre la resistencia? Ok, pero entonces me tocaría mirar cada una de las líneas. ¿No sería más complicado? ¿No sería del BO? O sea,
Sí, pero el BO yo lo definí acá. Y la corriente de la salida, por lo tanto, la definí acá. Si yo quiero saber cuál es este lobulito, ¿qué tengo que hacer? En forma es exactamente este mismo, ¿cierto? Solo que en un rango distinto. Es en un rango distinto. ¿Qué tengo que hacer? Si una función es exactamente igual a la otra, pero en otro rango, ¿qué es? Un desfase, ¿no? Un desfase, ¿cierto? Una pregunta. ¿La verde que ustedes ven ahí es exactamente igual al azul en forma? Sí, señor. Y la amarilla, o sea, todas esas son iguales, ¿cierto? La azul, la verde, la amarilla. Sí, señor. Son iguales. ¿Cuál es la única característica que tienen que es diferente? Un desfase. Un desfase. La fase. Listo. Muy bien. Ahora acá. Nosotros ya sabemos que es azul. Ahí, perdón, es ahí. ¿Sí? Nosotros sabemos que es azul. Es exactamente igual en todos los hemiciclos. Ahí otra vez se está enloqueciendo. A ver. Perdón. Hacemos despacio. Listo. Listo, entonces si yo quiero definir este lóbulo, ¿cómo sería en función de esta corriente? Hacer como un corrimiento de periodo nomás, ingeniero. Sí, señor. ¿Y de cuánto sería? De 2 bisestos. De 2 pisextos. ¿Por qué 2 pisextos? Es el periodo de la señal. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Cojo un periodo de esta señal y lo paso por acá. ¿Cuánto desfase tuvo? 1. ¿Y eso fue en adelanto o en atraso? En atraso. En atraso, muy bien. ¿Y este otro lóbulo, cómo lo tengo que definir? ¿Cuánto de desfase? 2 periodos. ¿Y este de acá? Allá sería 4. 4 porque en este pedacito nadie lo entregó. Y acá 5. Escribámoslo, ¿cierto? Es importante, escribámoslo. Listo. Desde pi sextos hasta 3 pi sextos, un desfase. El siguiente lóbulo, 2 desfases, ¿cierto? Que lo mismo 2 pi sextos que pi tercios. Después desde 5 pi sextos hasta 7 pi sextos es 0. Después esa misma función, pero 4 periodos desfasada y negativa. Y el último lóbulo, 5 periodos desfasados y negativa. Y el último pedacito es 0. Tenemos que definirla completa, ¿no? Porque si no, pues nos queda mal, ¿sí? Porque acá, es que, qué pena que es que yo no sé qué le pasó a mi lápiz y no funciona, porque acá ya vuelve e inicia. ¿Listo? O sea, si inicio acá, tengo que terminar acá. ¿Sí? Si yo voy a definir una función, la tengo que definir desde donde comienza hasta donde vuelve y se repite, porque es periódica. ¿Listo? No puedo decir que de aquí a este pedacito nomás, no, porque es completa, es donde vuelve y se repite. Eso téngalo claro, por favor, porque si no después les queda mal. ¿Listo? Y acá tengo entonces... tengo la función de corriente de la fase R, ¿sí? Definida por pedazos. ¿Listo? Listo. ¿Qué más podemos hacer? Podemos encontrar la corriente RMS de esa fase, ¿sí? Entonces, vamos por acá. Miren que si ustedes se dan cuenta, pues es la corriente promedio, ¿alguien sabe cuánto da? Sin necesidad de hacer la integral. La corriente promedio de esa naranja. Tiene que dar 0, ¿no? 0. Exacto. 0. Entonces, importante, muchachos, para que lo tengan presente. Las corrientes en las fases, en una onda completa, las corrientes promedio son 0, en onda completa. Cuando es media onda, sí hay corriente promedio en las fases. ¿Listo? Ahora,
Pues si yo tengo mi función elevada al cuadrado, pues tengo que mirar cada uno de los pedacitos, ¿no? Entonces, este pedacito al cuadrado, este otro pedazo al cuadrado. ¿Cuántos pedazos teníamos? Cuatro lóbulos. ¿Listo? Entonces, tenemos que hacerlo. Pero ¿ustedes qué creen? ¿Sí? Ya ahora gráficamente. ¿Será que este lóbulo elevado al cuadrado no es exactamente este lóbulo elevado al cuadrado? Y este otro lóbulo elevado al cuadrado, como es negativo, vuelve y se vuelve positivo. Y este elevado al cuadrado, o sea, el área bajo la curva no son iguales. Estos pedacitos. ¿Sí? Área. No, ya no vamos a la función, sino al área. ¿No son iguales? Sí, señor. ¿Cierto? Entonces, de que yo lo puedo definir. Ay, pero no sé por qué esto se está moviendo tanto. Entonces yo lo puedo definir como 4 veces la integral desde menos pi sextos hasta pi sextos de la función de corriente, ¿cierto? Porque estamos diciendo que al final de cuentas, ¿cierto? Al final de cuentas, esta área de este pedacito, ¿sí? Es igual a la de este, a la de este, a la de este y a la de este. ¿Listo? Listo. Y si es así, ¿cierto? Y si es así, entonces yo tengo, ¿cierto? Yo sé que el periodo de la señal de la corriente de la fase R es 1 sobre 2pi, ¿cierto? Por 4, pues me queda esta función, ¿sí? Ahora, la corriente IO-RMS, ¿cierto? La corriente de salida RMS, ¿cuál es? Es 3 sobre pi tercios. ¿Recuerdan? 1 sobre el periodo es pi tercios. O sea, esta es la corriente RMS, definida RMS. Y esta integral, ¿sí? Este pedacito de esta integral, ¿no es este mismo? Sí, es exactamente el mismo. O sea que... ¿sí? Ay, yo voy a manejar esto con las manos. Entonces, si yo elevo este al cuadrado, ¿sí? Si yo elevo este al cuadrado, pues obtengo este. ¿Sí? Simplemente para quitar el radical, ¿cierto? O sea que, si yo despejo esta integral, me da que esta integral equivale a pi IO-RMS, ¿sí? O sea, la corriente RMS a la salida al cuadrado sobre 3, ¿cierto? Eso es lo que equivale a esta integral. Vamos y la reemplazamos, ¿cierto? Entonces, acá volví, este pedacito lo elevé al cuadrado para quitar este radical y me queda que la corriente RMS de la fase R al cuadrado es igual a esta expresión. Esta integral ya sé cuál es el resultado, por lo tanto, ya tengo ya puedo reemplazar, puedo despejar y me queda que la corriente RMS, la fase R, es raíz de 2 sobre 3 por la corriente RMS. Y mire que no tuve necesidad, ¿sí?, de hacer la integral, ¿sí? O sea, mire que a partir de un solo dato pude encontrar. Yo hice las integrales para BO-RMS. Después no tuve necesidad de hacer la integral para el IO-RMS. Y tampoco tuve la necesidad de hacer el IRMS de la fase R porque lo pude calcular a través del IO-RMS, ¿sí? Y algo muy importante, la corriente RMS, como son simétricas, solamente que desfasadas, la corriente de la fase S, la corriente de la fase T, en valores RMS son exactamente el mismo. ¿Listo? Entonces, para que ustedes lo tengan presente y no se pongan a hacer integrales a lo loco, porque si no, pues por lo general no les alcanza el tiempo. ¿Listo? ¿Hasta ahí es claro, muchachos? Ingeniero, esa relación, la de IRMS con IORMS, ¿sirve para cualquier carga o solo para carga R? Sirve para cualquier carga. ¿Listo? Listo, ingeniero, gracias. Ahora, ¿cuál no le sirve? Esta de acá,
es la que no le sirve. ¿Sí? Si usted tiene otra carga, esta ya no le sirve. Le toca calcular IORMS. ¿Listo? Vale. Listo. Ahora, si queremos calcular el THE, entonces el THE es la corriente de la fase R, RMS, o sea, la corriente RMS de la fase R al cuadrado, sobre la corriente RMS del primer armónico al cuadrado menos 1. Listo. Pero bueno, ¿cómo calculamos la corriente RMS del armónico 1? Pues nos toca primero encontrar el término A1 y B1, ¿sí? Ahora, habrá necesidad de ir y calcular todos los términos, tanto para A1 como para B1, o sabiendo la forma de onda de la corriente, ya sabemos si es par o impar. Y así nos evitamos ese cálculo innecesario. ¿Sí? ¿Ustedes qué creen? Conociendo, ingeniero, la forma de onda, si es par o impar, se puede solo calcular la componente que necesitamos. Y esa función, ¿es par o impar? Impar, no. ¿Alguien dice que es par? Si es un coseno, es par. No, no, porque no es un coseno, es sumatoria de partes de cosenos. ¿Sí? O sea, tenemos es que ver la gráfica, no solamente de qué naturaleza es cada uno de los lobulitos. ¿Qué tendrían que hacer para saber si es par o impar? ¿Qué creen? Proyectarla hacia atrás, hacia el negativo. O sea, que los lobulitos que vienen por acá negativos, estos que están por acá, ¿qué son? ¿Viene acá así, positivo, o es negativo? Los que vienen por acá. Negativos. Negativos. Y si son negativos, quiere decir que esta imagen reflejada es par o impar. Impar. Es impar. Listo, muy bien. Y si es impar, ¿qué término no hay necesidad de hallar? A1, ¿a quién está referido? Al coseno. Listo. Y B1 al seno. O sea que A1 son términos pares o impares. Pares. Pares. Y B1 términos impares. Entonces vámonos por acá. Listo. A1 es 0. No hay necesidad de hacerlo. ¿Listo? Ya lo sabemos. ¿Listo? Además que es sencillo, ¿no? Porque si ustedes tienen, digamos que observan esto, ¿sí? Van a mirar cosenos multiplicados entre sí. ¿Listo? Ahora, B1. Entonces, a mí B1 sí me toca hacerlo, ¿cierto? B1 toca hacerlo. ¿Listo? Entonces tengo que coger esa señal y multiplicarla por el seno, la otra señal y multiplicarla por el seno, la otra señal y multiplicarla por el seno, y tener en cuenta cada uno de los rangos en los que son válidos esas señales. Y los signos, ¿no? Sin los signos, cuidado. ¿Listo? Listo, muchachos. Ahí estamos bien. ¿Listo? Ya después de hacer eso, ¿sí? Entonces tenemos que B1 es este valor, después de hacer las integrales. ¿Listo? Es este valor. O sea que el valor RMS, ¿cierto? Del primer armónico, ¿cuál es? ¿Sí? Si I1 RMS es igual a, perdón, más bien miremoslo acá. ¿Sí? A esto, y A1 es 0, pues el armónico 1
RMS es B1 sobre raíz de 2, ¿cierto? Ese es el valor. Y acá lo tenemos. Es este sobre raíz de 2. Ese es el valor del armónico 1. Entonces yo puedo venir y reemplazo, ¿cierto? Entonces, IRMS de la fase R, ya lo habíamos calculado, al cuadrado. Listo. Sobre el RMS, el primer armónico al cuadrado. Listo, menos 1. ¿Y qué debemos hacer? Pues despejes, simples despejes. Podemos cancelar, ¿sí? Podemos cancelar diferentes términos. Podemos cancelar diferentes términos. Podemos cancelar diferentes términos. Y llegamos a este, que es muy importante. Que el TH de cualquiera de las fases, ¿sí? Cualquiera de las fases, porque ya sabemos que en forma son las mismas, es el 30.77%, ¿sí? Y eso no importa si le pone una resistencia grande, si le pone una resistencia pequeña, si le cambia el B pico, no pasa nada. Siempre es ese valor, ¿sí? Ahora, si le cambia de carga, si le pone una inductancia, ahí ya estamos hablando de otra cosa, ¿sí? Pero entonces, acá, en este rectificador con salida solo resistiva, siempre es el mismo valor, 30%, 30.77% de THD. Muchachos, ¿hay alguna, digamos, duda que quieran solucionar, pregunta, cualquier cosa que necesiten? ¿O ha sido clara esta explicación? Ingeniero, cuando yo el IRMS ese sirve también para IS e IT. Sí, exacto. Sí, señor. O sea, ¿No toca hacerle ningún desfase o así directamente tendría el mismo valor? Es que acá le digo, mira, acá está. ¿Sí? Si usted quiere calcular y el RMS de la fase S, el ISRMS o el ITRMS, es exactamente lo mismo, ¿sí? Porque son las mismas formas de onda. Lo que pasa es que es en funciones. Si yo ya voy a coger una función, ahora sí tengo que tener en cuenta que eso tiene unos desfases. Pero en formas como son lo mismo y son integrales, o sea, estamos hallando áreas bajo la curva, pues no hay diferencia, ¿sí? Listo, ingeniero. Listo, Nicolás. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Ingeniero. Señor. Qué pena, a mí no me quedó claro. Bueno, gráficamente y en el circuito, pues esa parte donde la corriente da cero. El rango, ¿sí? Sí, señor. Listo, entonces acá. Uh-huh. Este lóbulo, ¿cierto? Este es el voltaje de la salida, el negro. Y acá yo tengo la corriente de la salida. ¿Quién aportó esa corriente a la salida, Marco? En este momento. Sí. Pero perdón. O sea. Ya, BST, ¿cierto? Sí, BST. Uh-huh. O sea, R, ¿qué pasó ahí con R, Marco? ¿Qué cree que pasó con R ahí? Con la fase R, ¿no? Pues se hizo cero. O bueno, quedó desconectada, ¿no? Quedó desconectada. ¿Y si no hay conexión en un circuito, qué pasa con la corriente? Ah, pues ese queda abierto, ¿cierto? Sí, exacto. Ah, ya. ¿Listo? Listo, mira. Y lo mismo para este pedacito, porque es TS. Ah, listo, mira. Listo. Muchachos, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo una. ¿Cómo serían los voltajes en los diodos, digamos, por ejemplo, en el diodo 1? Listo, muy bien, muy buena pregunta. Entonces, ¿cuándo hay voltaje en un diodo, Lina? Cuando está abierto. Listo, muy bien. Vamos por acá. Listo. ¿Cuándo está abierto el diodo? 1. Ahí lo logras identificar. Cuando diodo 2 y diodo 3 están conduciendo. Listo, muy bien. O sea, desde 5 pisextos hasta 13 pisextos. Listo. Vámonos por acá al diodo. ¿Cuál es el voltaje en el diodo 1
cuando él está abierto. ¿Sí? ¿Cuál creen que es el voltaje en el diodo 1 cuando él está abierto? ¿El voltaje de la fase R menos el voltaje de salida? Más que el voltaje de la salida, es el voltaje de alguno de estos dos que esté en conducción. O sea, el voltaje en el diodo 1 es R menos S cuando el diodo 2 está activo. Y el voltaje en el diodo 1 es R menos T cuando el diodo 3 está activo. ¿Eso qué quiere decir? Que desde 5 pisextos hasta 9 pisextos, el diodo 1 ve el voltaje de línea RS. Y desde 9 pisextos hasta 13 pisextos, el diodo 1 ve el voltaje de línea RT. ¿Sí? ¿Sí, Lina? Sí, señor. O sea, que si vamos por acá y cogemos nuestra gráfica de líneas, ¿cierto? ¿Sí? ¿Quién está viendo desde 5 pisextos? Entonces dijimos que en ese rango ve el voltaje RS, o sea, está viendo esto. Está viendo esto. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta acá. Hasta acá. ¿Sí? Hasta acá. Y después ve el voltaje R. Antes lo dibujo acá. Entonces, desde 5 pisextos ve el voltaje de línea BRS. O sea, este pedazo. Este pedazo. Hasta perdón. Hasta 13, hasta 9 pisextos. 9 pisextos. Hasta 9 pisextos. Hasta acá. ¿Sí? Y después ve el voltaje RT, que es este acá. RT. Hasta acá. Y ve ese pedacito. Si lo logras ver, Lina, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Ese es el voltaje en el diodo 1. Y así, pues tendríamos que analizar todos los voltajes de los demás diodos si se piden, ¿no? Por lo general, con uno es suficiente. Bueno, gracias, ingeniero. Con mucho gusto, Lina. ¿Alguien más? Ingeniero, una pregunta. Sí, señor. En este caso entiendo que es solo por notación, pero digamos, si por lo general uno toma el voltaje mayor, o sea, no entiendo su motivo por qué define como BRS, ¿no sería BSR? O sea, ¿por qué su voltante pone R a S? Porque por lo general uno mide un voltaje sobre un diodo en el positivo, en la punta positiva del osciloscopio al ánodo y la punta negativa al cátodo. Ah, ok. O sea, no tiene nada que ver con voltaje de salida ni nada de eso. Con que la No, si polaridad usted coloca las puntas al revés, pues le sale positivo. Bien, perfecto. Ah, listo, bien. Muchas gracias. Bueno. ¿Alguien más, muchachos? Ok, entonces les pido el favor de sus datos para los grupos y les enviaré la fecha y la hora de cuándo se hará el sorteo del taller parcial. ¿Listo? Y nos vemos el jueves en la clase. Ingeniero, ¿le puedo hacer una última dudita? Claro, sí, señor. En la parte del THD, ¿cómo sabe cuándo queda cero el A o el B? Ok,
Bien. Lo que pasa es que, sí, voy a abrir por acá. Ustedes tienen por acá en su carpeta. Yo les hice una sustentación antes del paro. Unidades 1. Este. Entonces, por acá. ¿Sí? Entonces, si una función es par, entonces solo tiene términos coseno, o sea, términos A, los B son 0. Y si una función es impar, entonces solo tiene términos B, o sea, los términos A son 0. Una función es par cuando reflejada, ¿sí? O sea, en reflejada se ve la misma función. Y una función impar es cuando reflejada se ve menos la función. ¿Sí? Ese es como los dos conceptos. Entonces acá, sobre si nosotros proyectamos esta corriente acá en el semiciclo negativo, perdón, en los ángulos negativos, entonces se ve acá este lóbulo negativo, después 0 y después positivo. O sea, esto reflejado se va a ver como una función impar, ¿sí? Entonces, digamos que John tenía una confusión porque pues estos lobulitos son cosenos, estos lóbulos, ¿sí? Estos lóbulos son cosenos, ¿sí? Entonces, pues él decía, no, pues son cosenos, pues quiere decir que la función es par, pero no aplica, ¿sí? Ahora, importante, si ustedes quisieran definir la corriente de la fase S, ¿sí? ¿Será que la corriente de la fase S es par o impar? ¿Sí? Ahí les dejo esa inquietud. O sea, la función, ¿no? Nosotros sabemos que los resultados, o sea, todo este análisis, como son parámetros de rendimiento y son formas de onda iguales, formas, ¿sí? Las funciones son diferentes porque tienen desfases, pero las formas son iguales. Entonces, si yo encuentro el RMS de la fase R, me aplica para S y T. Si yo encuentro el promedio de S de R, me sirve para S y T. Si encuentro el THD para S y R, es el mismo valor para las otras, porque son parámetros, son números, ¿sí? Entonces, no tengo tanto problema. Cuando ya quiero definir funciones, ahí sí tengo que tener en cuenta los desfases. Y puede ser que la forma de la onda o esa función de la corriente de la fase S sea par, ¿sí? Puede ser o puede que no, ¿sí? Eso es muy importante, pues, para no entrar en ejercicios que se vuelven larguísimos, porque si no, si ustedes se ponen a hacer todas las integrales, se ponen a hacer todo, si calculan A y les da 0, pues fue tiempo perdido, ¿sí? Algo que ustedes ya pueden saberlo previamente, ¿sí? Es como saber, como ser eficientes con el tiempo, ¿listo? ¿Sí, Nicolás? ¿Más claro? Sí, ingeniero, aunque no sé, yo veía esa función como par. Pero si usted la ve como par, ¿qué quiere decir que la vea como par? Que pues, la reflejaba en el otro lado en el lado negativo y parecía la misma función. Pero usted ¿cómo la refleja? Porque coge y la refleja. No, usted no puede coger y reflejar la función. Tiene que saber qué líneas están en el lado negativo y sobre eso sí sabe si acá es negativo, si sobre este pedacito es negativo o es positivo. ¿Sí? O sea, usted no puede coger esa función y darle la vuelta. ¿Sí? O sea, usted lo que tiene que hacer es pintarla hacia atrás, ¿sí? Pero teniendo en cuenta cuáles son los diodos que conducen y cuáles son las fases que están presentes, ¿sí? No es O sea, simplemente continuar dibujando la gráfica si hubiera empezado, digamos, en el lado negativo, por decirlo así. Exacto, ¿sí? No es que yo coja y refleje la gráfica, porque ese es un error. No, pues si yo cojo y la reflejo, pues sí siempre me va a dar par, ¿sí? Es como el seno. Si usted coge el seno, ¿sí? Coge el seno, el azul, y lo refleja, pues le da par, ¿sí? Pero el seno viene acá negativo,
¿Sí? ¿Sí? Es eso. Listo, ingeniero. Listo, con mucho gusto. Bueno, muchachos, entonces, no sé si alguien más tenga dudas. Bueno, ¿les sirvió? Quiero utilizar 2 minuticos más. ¿Les sirvió? ¿Les ayudó para repasar? ¿O todo ya lo sabían? Sí, la verdad sí nos sirvió, ingeniero, por lo menos a mí. Ok. Listo. Sirvió bastante. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿por qué es importante y por qué me tomé toda una clase para explicar esto? Porque esto lo vamos a usar para el rectificador onda completa controlado, que es el más difícil de todos, ¿sí? Y es el que ustedes pues van a, digamos que a tenerlo fuerte del curso, ¿no? O sea, por lo general, yo les cuento algo. En los onda completa trifásico no los explico tan a fondo y nunca los hago en un parcial, porque son los más complicados, ¿sí? En este caso, de este curso, pues vamos a aprovechar que tenemos sin tanta presión de parciales, explicarlo a fondo y evaluarlo a través de un taller. Eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, este mismo, controlado y con carga RL, ¿listo? Entonces, por eso es importante, era tan importante esta clase, ¿sí? Entonces, los que tal vez no estaban tan pendientes, por favor verla, igual yo la subo, ¿listo? Listo, muchachos, entonces, eso, feliz semana, nos vemos el jueves y espero por ahí la información, ¿listo? Vale, ingeniero, muchas gracias. Hasta luego. Listo, ingeniero, gracias. Bueno, Gracias.